idiomas que hay en el mundo y en el Senado, Inti Asprilla decidió hablarle al uribismo con la verdad. 2.900 millones de pesos se gasta el Estado colombiano en subsidiarle la pensión a Pachito Santos. Pues, escuchemos bien, 2.900 millones de pesos se gasta el Estado ¿en qué? Esta es la hipocresía del uribismo, parce. 2.900 millones de pesos se gasta el Estado colombiano en subsidiarle la pensión a Pachito Santos, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? El 80% del presupuesto de Colpensiones se va a pagarle a morrongos como Macías y como Pacho Santos para que le sustenten, para que le subsidien la pensión. Según nos lo cuenta aquí el senador Inti Asprilla, alrededor del 80% del presupuesto de las pensiones públicas en Colombia se va a pagarle a los políticos y a las élites más asquerosas sus pensiones multimillonarias. Aquí ellos quieren hundir la reforma es precisamente para que el 74% de los ancianos colombianos sigan sin poder recibir una pensión, mientras ellos pueden ver cómo su riqueza se la subsidia la plata de nuestros impuestos. Esto no solamente es aberrante, sino que usted no lo va a ver en medios tradicionales. Un tipo como Macías, que era presidente del Senado, quiere pensionarse con 30 millones de pesos que le subsidian los colombianos. Macías pidió en su momento pasarse de un fondo privado a Colpensiones. Un tipo que está, por ejemplo, acusado de ser el creador del bloque capital, que está pidiendo que delincan contra los senadores del Partido Liberal, es un tipo pensionado por Colpensiones, el oligarca Pacho Santos. Entonces lo que tiene que entender la ciudadanía, los morrongos, lo mentirosos que son. ¡Qué morrongos y qué mentirosos que son! Vamos a compartir esta información para que más personas se den cuenta de eso. Inti Asprilla aquí nos recuerda algo que ya todos sabíamos, pero que debemos volver a tener presentes por lo que escuchemos con atención. Los más ricos se pensionan millonariamente con el fondo de pensiones público, pero se enriquecen de cuenta del fondo de pensión privado. Y enseguida quieren entorpecer la reforma a las pensiones para que los más pobres no alcancen a pensionarse con el fondo público y para que además continúe una batalla absurda entre el fondo público y el fondo privado que siempre deja como más desfavorecido al Estado colombiano. El ex vicepresidente de Uribe, Pacho Santos, ex amigo de Salvatore Mancuso, y el politiquero quemado Ernesto Macías son unos de los que mantienen alabando a los fondos privados de pensiones, atacan la reforma pensional, idolatran a Luis Carlos Sarmiento Angulo, pero los hipócritas si quieren estar dentro del fondo de pensiones público, pues que no lo saquen ni por el berraco, pero eso sí no se lo cuentan a la gente. Aunque aquí la verdadera disputa está sobre quién manejará la plata de las pensiones en Colombia. Eso es lo que les duele, parce, y en eso es que se resume el intento de destrucción que tienen con esta reforma. En sus bolsillos, en la plata que se ganan de cuenta de sus fondos. La reforma propuesta por el gobierno busca fortalecer el régimen público, restar administración al régimen privado y abrir 4 pilares desde donde se designará y administrará el dinero según la condición de los cotizantes. 2 de esos pilares buscan sobre todo garantizar una renta mínima mensual a los adultos mayores más vulnerables que no cotizaron pensión o que no pudieron cumplir los requisitos para pensionarse. Estos serían los pilares solidario y semicontributivo. Habrá un 4º pilar de ahorro voluntario en donde quienes más tienen y quienes más ganan pueden realizar un ahorro adicional en las casas de pensión privadas para tener claro una mejor pensión cuando envejezcan. Pero el 3er pilar, que es el contributivo, en donde yace la verdadera pelea política ya mencionada, es el que les está dando pesadillas todas las noches. Aquí Inti Asprilla habla de él brevemente. Estamos proponiendo que las personas que ganan 2.3 salarios mínimos tengan una pensión que es garantizada por el Estado y que también ineluctablemente va a ser subsidiada por el Estado. Eso es lo que está pidiendo. Hay un pilar que va para la inmensa clase trabajadora de este país, que el Estado colombiano le va a subsidiar y le va a asegurar. Y los que ganamos más de 2.3 salarios, hay una parte que va a quedar asegurada, y de ahí para adelante, defensores de los fondos privados, pues obviamente que a la gente privilegiada como nosotros no nos puede subsidiar el Estado la pensión. ¿Cómo les cae por la cabeza que personas como nosotros nos subsidiemos con 30 millones de pesos que
paguen los impuestos de los colombianos. Lo que Inti Esprilla menciona es la insostenibilidad económica de lo que plantean, por ejemplo, los congresistas de derecha. El pilar del que el congresista habla se dirige a la inmensa clase trabajadora del país. Quienes ganen hasta 2.3 salarios mínimos tendrían que cotizar obligatoriamente en Colpensiones. Y como respuesta, el Estado les garantizará y subsidiará su pensión en el futuro. Recuerden que decimos subsidiará porque el Estado pone una parte importante del ahorro individual pensional de las personas a la hora de pagarlo, incluido a quienes ganan pensiones millonarias como Pacho Santos. ¿Qué pasa? Hay que saber que alrededor del 80% de las personas que cotizan lo hacen por debajo de los 2.3 salarios mínimos, por lo que este pilar aplicaría para todos ellos. Significa que todas estas personas pasarían a cotizar a Colpensiones, restándole usuarios a las casas de pensiones privadas, pero teniendo y dando una garantía importante al pueblo, y es que la reforma plantea que se impida que se convierta este dinero en plata de bolsillo para los gobiernos entrantes y se destine únicamente para el cubrimiento de las pensiones futuras. Es este traspaso de cotizantes la principal pelea, pero la más necesaria para fortalecer el sistema público y para, a fin de cuentas, no exterminar ni abandonar el fondo privado, sino que también reciba ganancias. Entonces la indignación se produce es cuando personajes como Pacho Santos, que están en el fondo público de pensiones, es decir, recibiendo su pensión multimillonaria de cuenta del dinero del Estado, intentan entorpecer la reforma porque no quieren que este régimen que les paga a ellos la pensión se fortalezca, y no quieren que más personas puedan pensionarse con pilares como el solidario y el semicontributivo, a pesar de que hay un alto porcentaje de ancianos vulnerables que lo necesitan. ¿Qué opina de la reforma pensional y de cómo personajes hipócritas como Pacho Santos han intentado destruirla? ¿Cómo le parece además el trabajo de los medios tradicionales que buscan desinformar sobre la reforma? Pero ¿cómo le parece también el trabajo de algunos congresistas que le están metiendo duro para dejar al descubierto la hipocresía de los politiqueros de la derecha? Recuerden dejar un comentario expresando su opinión, que siempre los estoy leyendo. Ya saben que yo soy Hernán Muriel y que les agradezco muchísimo que apoyen a la comunicación alternativa y a Cofradía para el Cambio.